Bienvenidos, nuevamente es una alegría tenerlos acá. Esto es La Mente de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez y quiero que el día de hoy analicemos una historia apasionante. El título del tema de hoy es El clamor en Sodoma y Gomorra. Es un estudio muy interesante porque se ha especulado mucho en cuanto a lo que sucedió en aquella ciudad hace muchísimos años. Estamos hablando de un tiempo en el cual no solamente dos, sino más de dos ciudades fueron destruidas de una manera misteriosa, de una manera terrible, en donde todos los habitantes pierden la vida. Según el relato bíblico, solamente Lot, sus dos hijas, pudieron sobrevivir. El resto, todos los que habían en la ciudad, perecieron. Bien, como solemos hacerlo en la mente de Cristo, no hacemos un análisis subjetivo de las cosas. No nos quedamos con lo superficial del texto, sino que desde la mente, desde la óptica de Cristo, analizamos cada pasaje, cada historia del Antiguo Testamento, cada escrito, la ley de Moisés, los pactos, el Evangelio mismo, las profecías y por supuesto el carácter de Dios, toda la luz y desde el lente de Cristo. Es interesante notar que el escritor del Génesis, que es Moisés, redacta demasiados detalles en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es una serie que queremos desarrollar aquí en este canal, que es para ustedes, para la gloria de Dios y para que el mundo pueda ser iluminado con esa gloria, ya que es el propósito de Dios que se haga en estos últimos tiempos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar inmediatamente al texto y al contexto que nos interesa en esta tarde. Bien, Génesis el capítulo 18 es el capítulo que nos describe, que nos empieza a describir eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero antes de llegar a la destrucción, porque recordemos, no sé si lo mencioné anteriormente, es una serie en cuanto a lo que sucede en Sodoma. Será uno o dos temas o tres los que vamos a desarrollar el día de hoy, haremos el primero. Y nos vamos a centrar en el clamor y en la visitación de Sodoma. Porque es interesante analizar todo, pesarlo todo, antes de llegar a sacar una conclusión en cuanto a su destrucción. Primero que todo, ¿qué es lo que precede la destrucción? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es el clamor que hay en Sodoma? Porque el texto no lo va a decir. Entonces, antes de ir allí, en el capítulo 18, en el versículo 1 del Génesis, encontramos que el Señor se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos, miró y habían tres hombres. Y dice que parándose frente a él, al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró rostro en tierra. Qué bonita imagen, qué bonita escena. Tres hombres vienen. El resto del capítulo nos dice que era el Señor y que venía con dos varones o dos ángeles. Estos dos varones y el Señor vienen a Abraham y me gusta porque Dios viene a confirmarle de paso las promesas a Abraham. Recordemos que Abraham estaba lleno de dudas, estaba a la expectativa, había tenido una vida, llena de luchas, esperando la promesa, la de un hijo. Pero recordemos que Sara, su esposa, era estéril. Ya eran ancianos, ya eran viejos entrados en años. Cada vez la promesa parecía más una utopía. Y en esas se llega Dios anunciándoles, confirmándoles que van a tener un hijo. Un año, en un año, por este tiempo, Sara tendría un hijo. En esa Sara se ríe, se burla, le dice al Señor que porque se ha reído, ella lo niega, etcétera. Eh, en el marco de esto, Dios le comenta a Abraham y le cuenta lo que ha de suceder en Sodoma. Entonces es importante ver que va a haber un detalle muy interesante aquí y es en el versículo 20. En el versículo, bueno, vamos a leer desde el 16, Génesis 18, 16 dice, entonces los hombres se levantaron de allí y dice que miraron hacia Sodoma, pero Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ocultará a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una gran nación poderosa y serán benditas en él todas las familias de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y después de él a que guarden
todos los caminos del Señor a que hagan justicia y juicio, para que el Señor cumpla a Abraham todo lo que ha dicho. Y el versículo 20 dice, y después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Aquí hay varios detalles, porque recordemos que Dios no cambia. Él es el mismo, el que cambia es el ser humano. El plan para salvar al hombre siempre ha sido el mismo por parte de Dios. Pero recordemos que hay algo que se incrusta dentro de este plan divino y es el libre albedrío del ser humano y la voluntad circunstancial que Dios tiene que poner en marcha por causa de la dureza del corazón del hombre. Por ejemplo, Dios elige que el hombre coma verduras, legumbres, frutas, pero por la dureza del corazón tiene que permitir el consumo de carne y eso regulándola, ¿no? Porque Dios en el libro de Levítico regula el consumo de la carne. Dios elige a un hombre y a una mujer, pero por la dureza del corazón del hombre, Dios condesciende que a veces el hombre tenga dos, tres, cuatro mujeres, pero nunca fue la voluntad de Dios la poligamia. Y así con muchos otros más ejemplos. Por ejemplo, válgame la redundancia, Dios no quería rey, pero el pueblo elige rey y Dios les da un rey. Pero no es la voluntad de Dios, es por causa de la dureza del corazón del hombre. Y en el lenguaje del hombre Dios tiene que intentar trabajar. En la dureza del corazón del hombre Dios trabaja, Dios no violenta la voluntad, Dios no violenta el libre albedrío. Eso lo tenemos claro. Ahora, dice que el clamor de Sodoma y Gomorra es ciertamente grave. Tenemos que hacer un análisis de eso del clamor. Pero no solamente está ese detalle del clamor de Sodoma y Gomorra, o el clamor, como dice otras versiones, el clamor contra Sodoma. Es decir, hay algo que está clamando contra Sodoma, que está quejándose contra Sodoma por causa de su pecado. Y también un detalle importante es que el versículo 21 Dios dice, descenderé o bajaré o los visitaré a ver si han hecho conforme a su maldad. Traje acá, por ejemplo, otras dos versiones que nos arrojan luz en cuanto al significado del clamor y de el descenso de Dios tras el clamor en Sodoma. Por ejemplo, en la Biblia de América, la Sagrada Biblia de América lo traduce de esta manera. Las quejas contra Sodoma y Gomorra son muy grandes. Descenderé a ver si las quejas contra ellas son verdaderas. Entonces, nótese que esta versión, la Sagrada Biblia de América, no traduce el clamor de Sodoma, sino las quejas contra Sodoma. Es interesante ese detalle. Y la Biblia de Latinoamérica lo traduce así. La denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible, pero esta sí dice, voy a visitarlos. Entonces, en que esta versión no solamente dice que es una denuncia contra Sodoma la que se está haciendo, sino que del versículo 21 lo traduce como visitación, es decir, Dios diciendo, voy a ir a visitarlos. Y también hay otro detalle importante, porque su pecado es sumamente grave, se ha agravado, ha aumentado el pecado, es decir, el pecado de Sodoma es sumamente tremendo. Estos detalles son muy importantes para empezar a desglosar el contexto, el marco de lo que está rodeando el clamor de Sodoma y Gomorra, el juicio contra Sodoma y Gomorra. Eh, esa palabra clamor contra Sodoma, queja contra Sodoma, eh, censura contra Sodoma, es decir, que hay algo que está quejándose contra esta ciudad, hay algo que está reclamando la vida de los habitantes de esa ciudad. Y vamos a partir de un evento en el que Caín mata a su hermano para ir entendiendo esto de clamor. La palabra clamor en el hebreo también denota o significa grito, alarido, ¿cierto? Es un clamor desaforado, desesperado. Lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 10. Y aquí en Génesis hay varios detalles importantes en este texto, porque en el capítulo 4 encontramos el momento en que Caín mata a su hermano Abel. Caín mata a Abel y es importante porque Dios viene y Dios visita a Caín. Es como el pecado de Adán. Dios viene y visitó a Adán y a Eva. Cuando Caín mata a su hermano, Dios viene y visita a su hermano. Cuando Sodoma y Gomorra están en aumento de pecado, porque en Sodoma y Gomorra hay mucha violencia, la escritura nos dice que cuando Lot se separó de Abraham y se fue hacia Sodoma, como ustedes lo han leído, ustedes pueden encontrar que la escritura dice que el pueblo de Sodoma, los hombres de Sodoma eran malvados en extremo.
no solamente sus pecados eran de índole sexual, de índole moral, habían homicidios, había mucha violencia, derramamiento de sangre, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sodoma estaba, es como el mundo de hoy en día, ¿no? Nuestro mundo, como lo enfrentamos hoy. De hecho, Cristo mencionó que cuando Él viniera, el mundo estaría muy parecido como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y vemos en nuestro mundo violencia, derramamiento de sangre, violación de los derechos humanos, maldad, corrupción en todas las esferas y áreas de la vida y de la sociedad. Entonces Dios le pregunta a Caín dónde está su hermano y Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le hace una declaración categórica a Caín que no la podemos perder de vista. Es a saber, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué era lo que clamaba? La sangre. Pero la sangre ¿en dónde? En la tierra manchada de sangre, era lo que hacía evidente el clamor, la denuncia contra Caín. Eso lo encontramos en Génesis el capítulo 4, el versículo 10. Este texto de Génesis el capítulo 4, el versículo 10, donde la sangre de Abel clama a Jehová desde la tierra, es decir, la tierra pidiendo juicio, y esto parecería una locura o que se está hablando de algo irrisorio, pero es que vamos a ver en la escritura que hay una relación importantísima entre el pecado del hombre y la naturaleza. Ejemplo, Adán pecó y a las flores les empezaron a salir espinos y cardos, es lo que Dios le anuncia a Caín. La tierra será dura, con el sudor tendrás que trabajarla. La tierra, la naturaleza misma, poco a poco no se iba a someter al dominio del hombre. Al hombre se le entrega el dominio de la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva les dice, señoread la tierra, sojuzgadla, enseñoread sobre los peces, sobre las aves y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. Pero ahora el hombre no se enseñorea sobre un león, nosotros no nos enseñoreamos sobre un oso pardo. Es decir, ni siquiera podemos enseñorear sobre un volcán, sobre las placas tectónicas que a veces, sobre las cuales están algunos lugares, algunas ciudades, algunos continentes. Es imposible evitar un terremoto, es imposible evitar un huracán. La naturaleza no se nos somete, pero Dios le había entregado el señorío de la tierra a Adán. Pero al Adán haberse rebelado contra Dios, la tierra inmediatamente reacciona. Es una ley causa-efecto. Lo que el hombre siembra, cosecha. Sembró corrupción, cosechará corrupción. La tierra no se somete a la autoridad del hombre cuando Dios ya le había dado esa autoridad. Pero eso lo vamos a ir viendo con detalle mientras desarrollamos este tema, porque este concepto es importantísimo, este principio es vital que lo entendamos. El dominio de la tierra ya no le pertenece al hombre, ahora le pertenece a Satanás, pareciera, y Satanás utilizando las fuerzas de la naturaleza para destrucción. En la vida de Job lo vemos, Dios le permite a Satanás tocar a Job, menos su vida, y Satanás utiliza un viento del oriente para matar a sus hijos, que derrumba la casa y los muchachos mueren debajo de la casa. Utiliza un fuego para matar siervos, ganado y todo lo que tiene Job, el fuego, el viento, las fuerzas de la naturaleza. Cristo durmiendo en la barca, sus discípulos temerosos y aterrados porque el viento y las olas iban a destruirla. Pero se levanta Cristo y le dice al viento, a las olas y al mar, cálmate, sosiégate. Y dice que todo se calmó y todas las otras barcas que estaban alrededor decían, ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Era el mismísimo Hijo de Dios, alguien que conocía el carácter del Padre, alguien que hacía la voluntad de Dios. Pablo denomina a Jesús el segundo Adán. El primero no podía tener el dominio de la tierra porque entregó su reino, pero Cristo sí tenía el dominio de la tierra porque él ahora había conquistado los reinos de este mundo, implantando el reino de su Padre. Fantástico, es hermoso esto. Son principios que están en la escritura, entonces no podemos descartar, ignorar, obviamente no, la función de la tierra como un elemento de destrucción después de que el hombre ha pecado, después de que el hombre ha entregado el reino
a Satanás, las fuerzas de la naturaleza van a intentar convulsionar en contra del hombre mientras éste se está rebelando contra la voluntad de Dios. Adán, espinos y cardos, la tierra no produce lo suficiente. Caín, Dios le dice a Caín, la tierra ha quedado maldita por tu causa. Eso lo encontramos en el Génesis. No es que Dios esté maldiciendo la tierra, está diciendo que por causa del pecado de Caín, la tierra ha quedado maldita, no le produciría. Los osos, los animales empiezan a tornarse salvajes. En Isaías, hablando de la restauración de todas las cosas, Dios promete que ya no harán daño en todo su santo monte, que el león comerá paja como el buey, que el cabrito, la liebre, dormirán cerca a la serpiente, cerca a la aspid, pero eso será en la restauración. Quiere decir que en el Edén era lo mismo, pero después del pecado, cuando el hombre y la mujer caen, la naturaleza empieza a convulsionar poco a poco. El ambiente, la naturaleza, la atmósfera se contamina. Es muy interesante tener este detalle en mente porque vamos a empezar a entender todas las cosas que se empiezan a desarrollar en cuanto a catástrofes naturales. De hecho, Cristo, cuando los discípulos le preguntan qué señal habría de su venida y del fin del siglo, el Señor allí habla de guerras, de rumores de guerras, de hambres y de pestes, pero Él no descarta las fuerzas de la naturaleza porque también menciona terremotos, hambrunas, peste. Terremotos, la naturaleza; hambruna, la naturaleza no dando su fruto o no habiendo lluvia o habiendo grandes calor, habiendo sequías. Jesús no descarta los elementos, las fuerzas o las leyes de la naturaleza en contra del hombre por causa de la rebelión y del pecado. Es decir, que a la par que menciona las guerras, también menciona este aspecto, este principio fundamental. Hay un texto muy interesante en Génesis el capítulo 9 y en el versículo 6, Génesis 9:6, donde dice la escritura, el que derrame sangre del hombre, su sangre por el hombre será derramada, porque a imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Es importante notar cómo aquí Dios quiere salvaguardar la vida y le quiere dar quiere que entienda el ser humano lo vital, lo importante que es para Dios la vida y cómo es que un hombre cuando le quita la vida a otro hombre afrenta a su creador, porque Dios ha sido el autor. Es decir, que alguien que llega y asesina a otro ser humano está atentando directamente contra el autor de la vida, porque ha atentado contra la imagen de lo que es Dios. Es vida, es esperanza, no es muerte, no es destrucción. Entonces es importante ver cómo este texto donde se dice que el que derrame la sangre por el hombre será derramado, porque a imagen del hombre fue Dios. Cada ser humano que habita en este planeta es un monumento de la gracia divina, de la obra del Creador, un Creador que no es muerte, que no es destrucción. Entonces este texto también debe darnos luz en cuanto a cómo considera Dios la muerte. El apóstol Pablo dice que el último enemigo a ser derrotado será la muerte. Y Dios dice de la muerte, o muerte, yo seré tu muerte. Pero ¿cómo destruye Dios la muerte? Dice que la destruyó a través de la resurrección de Cristo, es decir, la vida y el amor es lo que destruye la muerte. De hecho, eso se nos dice en Cantares, que fuerte es como la muerte el amor. Es muy tremendo este texto, porque Dios no utiliza las mismas herramientas de Satanás para, para hacer justicia. Dios no utiliza las mismas herramientas de Satanás para impartir un juicio. Cristo dijo, viene el príncipe de este mundo y no hay nada de mí en él. Y también dice la escritura que el ladrón solamente viene para matar, para hurtar y para destruir, y que no hay ninguna comunión entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas. Entonces yo como armonizo esos textos y a la luz de la vida de Cristo, que no imprime violencia contra ningún ser humano, a la hora de lograr entender lo que pasa en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sería fácil adjudicarlo a Dios, pero debemos ver el marco de todas las cosas. Hay otro texto que quiero leer con ustedes que nos da fuerza en este principio de las fuerzas de la naturaleza y tenemos que tener cuidado. No se está hablando de panteísmo en ningún sentido, en absoluto. No se puede descartar que Dios ha establecido leyes en la naturaleza. No se puede descartar que incluso el agua tiene un ciclo, que el viento tiene una porción en la existencia, incluso los rayos y los truenos operan en la naturaleza misma
para que el oxígeno, para que la tierra, para que las plantas tengan un funcionamiento mejor. No es panteísmo, es biología pura. Son las leyes naturales que ha implantado el mismo creador. Así que no se debe confundir esto que se está hablando aquí con, con ello. Bueno, vamos a ir a Números, el capítulo 33, 35 y el versículo 33. Acá hay un principio vital que dice: así que no contaminarán la tierra en la que están, porque la sangre contamina la tierra. Qué interesante lo que está escribiendo aquí Moisés. ¿Qué es lo que contamina la tierra? El derramamiento de sangre. ¿Qué sigue diciendo? Noten: y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Qué tremendo texto. Acá está diciendo Moisés que solamente se puede hacer expiación por la tierra donde se ha derramado sangre, cuando la sangre de aquel que la derramó también sea derramada. ¿Recuerdan el principio que habíamos leído en Génesis 9:6? Que el que derrame sangre de hombre por el hombre será derramada, porque imagen de hombre fue hecho, a imagen de Dios fue hecho el hombre. Es interesante que aquí el libro de Números dice que la sangre que es derramada en la tierra no puede ser expiada, a menos que la sangre de aquel que la derramó también sea derramada. Ahora vamos entendiendo un poco el clamor en la sangre de Abel, lo que pasa con Caín, este texto de Números. Teniendo en cuenta estos principios, podemos ver que Sodoma y Gomorra, las fuerzas de la naturaleza, la tierra, la misma naturaleza quiere convulsionar, quiere expulsar o quiere vomitar a los habitantes de Sodoma por causa de su violencia y su pecado. ¿Y cómo es esto de vomitarlos? ¿Cómo es esto de que la misma tierra quiere expulsarlos? Vamos a ver unos principios importantes también en otros textos. Por ejemplo, el libro de Isaías, el capítulo 24. Noten lo que nos dice aquí la escritura en Isaías, el capítulo 24 y en el versículo 6. Isaías, el capítulo 24 y el versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Noten, dice: también la tierra es profanada por sus habitantes. ¿Qué dice? Que la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Esto del pacto eterno aún no lo hemos desarrollado, pero cuando empecemos a desarrollar los pactos, la ley, la Torá y todo el Pentateuco, vamos a entender de manera más clara que el nuevo pacto es la alianza que Dios hace con el hombre, en donde Dios cumple todas las promesas, en donde Dios hace todos los milagros en el hombre, en donde el sometimiento del hombre a Dios será vital para que Dios pueda prosperarlos y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Me encanta esa expresión y terminología. Tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita, una tierra donde hay abundancia, una tierra donde no hay sequía, una tierra donde no está el viento solano. Noten cómo la promesa del nuevo pacto está íntimamente relacionada con bendecir la tierra, la naturaleza. Es interesante que cuando los hijos de Israel entraron a la tierra de Canaán, habían unas uvas que tenían, unos racimos de uva que tenían que ser cargados entre dos hombres. Había abundancia de alimento, el agua, las vides, ricas y deliciosas, como el huerto del Edén. Notan cómo el nuevo pacto está íntimamente relacionado con el dominio de la tierra. Qué interesante. El versículo 6 dice: por eso una maldición devora la tierra. ¿Qué es lo que devora la tierra? Una maldición. ¿Pero por qué? Porque los hombres han quebrantado el pacto eterno, han violentado los derechos, han enterrado las palabras de Dios. Entonces dice el versículo 6: por eso una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. ¿Son tenidos por qué? Por culpables. La pregunta es: ¿quién los tiene por culpables? ¿Quién demanda sus vidas? Como recuerdan al principio que dijimos, había un clamor contra Sodoma. Según la versión Sagrada Biblia de América y la Biblia latinoamericana, dicen que hay una queja contra Sodoma y Gomorra. Hay una denuncia contra Sodoma y Gomorra. Por eso aquí dice: son hallados culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra. ¿Son qué? Son consumidos y han menguado los hombres. Es importante porque no solamente en el Antiguo Testamento vemos el despliegue de este principio
del dominio de la tierra que se ha perdido, sino que también en el Nuevo Testamento está. Por ejemplo, notemos lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8 y el versículo 21. Romanos el capítulo 8, el versículo 21. Vamos a leer desde el 20 donde dice el apóstol. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Noten que el apóstol Pablo empieza a describir cómo la naturaleza misma que ha sido afligida, ha sido tocada por el pecado, la creación. Este principio está por toda la escritura, sencillamente que no se le había dado la suficiente importancia. El 21 dice, de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿En qué está la misma creación? En esclavitud de corrupción y espera la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Quiere decir que el hombre está en corrupción, la naturaleza en corrupción, el hombre está operando violencia, la naturaleza opera violencia, el hombre está operando muerte contra su prójimo, la naturaleza también opera muerte. Vemos que el hombre se asesina entre sí y vemos animales asesinándose entre sí. Vemos hombres consumiendo otros hombres, consumiéndole sus casas, sus bienes, sus emociones. Y vemos que hay plantas que consumen otras plantas, de terrenos que se tragan otros terrenos, los ríos tragando la tierra tragando los cultivos. Es una ley causa-efecto, es un principio vital que está en todas las escrituras. El hombre de la tierra había salido. El hombre del polvo ha salido. De hecho, muchas de las propiedades que están en la tierra las tenemos nosotros. El hierro, el magnesio, el zinc, son propiedades de la naturaleza que las tenemos nosotros. El mismo oxígeno que emanan las plantas es lo que necesitamos para subsistir, para vivir, para la prolongación de la vida. No podemos ignorar la relación tan estrecha entre la naturaleza y el hombre. Y aquí el principio está, la naturaleza ha sido sometida a la corrupción del pecado. Lo que hace el hombre se ve replicado en la naturaleza. El hombre rebelándose contra Dios y la naturaleza rebelándose contra el hombre. Termina diciendo Pablo en el versículo 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre y hasta ahora está con dolores de parto. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con la creación? Gime, sufre y ella espera la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios sean liberados de la corrupción del pecado, la naturaleza lo será. Y nuevamente la naturaleza se someterá al hombre. En el Edén, como lo decía al principio, Dios promete que ya nadie hará daño, no se lastimarán en todo su santo monte. Volveremos a la estatura de Adán, a la mente de Adán, quien tenía la mente de Cristo. Desde la mente y desde la óptica de Cristo no se hace daño, no se hace violencia, pues Cristo nunca hizo daño ni impartió violencia. Hay otro texto muy interesante y es en Segundo de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. En Segundo de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14, allí la escritura nos describe un principio vital y vemos cómo pone en armonía todo esto que estamos diciendo. Primero de Crónicas 7:14 dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi nombre. Hay tres cosas aquí. Si humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre es su carácter, es Cristo. Dios había dicho, os enviaré, mi ángel irá delante de vosotros, no le temáis ni le seáis rebelde, pues mi nombre está en él. Cristo, en Cristo está el nombre del Padre. La Escritura dice que todas las cosas le fueron dadas por el Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27 nos dice eso. Es un principio vital. ¿Quién es el que revela a Dios? ¿Quién es el que lo da a conocer? Es el Hijo. Pablo dice en el libro de Hebreos en el capítulo 1
que Dios nos habló de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. El nombre de Dios está sobre Cristo. Su nombre es el Verbo de Dios o la palabra de Dios, como lo dice Juan en Apocalipsis. Entonces es importante que Cristo, cuando revela y manifiesta el carácter de Dios en plenitud, esa es la vida para el hombre. Cristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo. ¿Cuál es la vida del hombre? Conocer a Dios, conocer su nombre, su carácter, quién es Él. Y es Cristo, únicamente Cristo, quien nos da un despliegue, un concepto, una noción y una revelación completa, clara y absoluta del carácter de Dios. Entonces aquí la promesa en segundo de Crónicas siempre ha estado. No es una luz nueva, no es un principio nuevo, siempre ha estado. Si invocan mi nombre y si se vuelven de sus malos caminos, ahora noten lo que dice Crónicas, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y ¿qué hará Dios? Y sanaré su tierra. Qué tremendo texto. Este texto pone en armonía todo lo que hemos dicho hasta el momento. Vuelvo a repetir, si humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscan mi rostro, se apartan de sus malos caminos, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y no solamente perdono sus pecados, yo sanaré su tierra. Porque aquí en segundo de Crónicas 7:14 se hace el énfasis de sanar la tierra, porque la tierra ha sido profanada bajo sus moradores, porque la tierra quiere convulsionar, porque la tierra no quiere dar su fruto, porque cada vez todo está más enfermo, los peces, las vacas, el ganado, todo lo que se consume está causando enfermedades, el cáncer. La naturaleza misma nos dice, ya hay que tener cuidado para consumir un tomate, quítele la cáscara, ya ni carne se puede consumir. Y bueno, sería mejor, porque el plan original es que el hombre no se abstuviera de comer carne. Pero las verduras, los alimentos transgénicos, todo nos dice que este mundo cada vez está más deteriorado, la naturaleza está cada vez más en convulsión. Esto no es un mito, es una realidad que se está experimentando desde hace mucho tiempo. Segundo de Crónicas 7:14, un asunto vital. Yo sanaré su tierra. Si me oyen, si me escuchan, si buscan mi rostro, si se vuelven de sus malos caminos. Jeremías, el capítulo 23, le va a dar más contundencia aún a este texto de Crónicas. Vayan un momento a Jeremías, el capítulo 23, el versículo 14. Es interesante lo que dice acá el texto y me gustó mucho porque le dio mucha luz a esto que encontrábamos en Crónicas. Si el hombre se aparta de su mal camino, yo voy a sanar la tierra. Y aquí en Jeremías 23:14, noten lo que se nos dice. Vamos a leer desde el 13, 23:13. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Noten lo que dice el texto. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. ¿Qué cometían? Adulterio y andaban en mentiras. ¿Qué más? Fortalecían las manos de los malvados sin convertirse en ninguno de su maldad. Noten que en Crónicas Dios decía, si se convierten de sus malos caminos, yo voy a sanar la tierra. Y acá en Jeremías dice que los profetas se convertían de sus malos caminos o de su maldad. Dice que no. Notan lo que se está diciendo. Lo repito para que quede claro. En segundo de Crónicas 7:14 acabamos de leer que Dios dice, si se vuelven de sus malos caminos, perdonaré sus pecados y voy a sanar la tierra. Acá en Jeremías dice también que hay algo horrible entre los profetas y es que no se han apartado de sus malos caminos, no se han convertido de su maldad. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Todos ellos son para mí entonces como qué, como Sodoma. Qué interesante. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como qué, como Gomorra. Qué interesante esto. Nosotros después podemos ver qué le pasa a Jerusalén. Sitio tras sitio, destrucción tras destrucción. Ahora, yo no estoy diciendo que siempre cuando se aparta el hombre de Dios es solamente la tierra.
Recordemos que hay varios elementos de destrucción. Es la ira del misma de los hombres. Pablo dice que la paga del pecado es la muerte y el pecado está en el hombre, es decir, que el hombre es un enemigo. Yo mismo puedo ser mi enemigo lejos de Dios. Yo mismo puedo ser mi perdición o yo mismo puedo elegir mi salvación. Los demonios o Satanás, dice Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora, como hemos visto, también lo es la naturaleza. Es decir, que tengo un enemigo que soy yo mismo. Tengo otro enemigo que es Satanás. Tengo otro enemigo que es la naturaleza. Y tengo otro enemigo que es el pecado. 4 elementos. Mi yo, Satanás, la naturaleza y el pecado. 4 elementos que me quieren causar la destrucción. Es por eso vital que Cristo se introduzca y venga y visite el mundo. Si Cristo no hace una visitación, no da a conocer el carácter de Dios y que Él es el único que puede solucionar los problemas, mi caso es perdido. Entonces, qué interesante ver que acá en Jeremías se dice, como los profetas no se han apartado de su camino, vienen a ser como Sodoma y como el pueblo de Gomorra. Y a la luz de lo que hemos leído, no puede sanar la tierra, no puede haber una sanidad. Entonces hemos visto ya 2 cosas. Lo primero que se nos decía en Números 35-33, la tierra no puede ser expiada por el derramamiento de sangre sobre ella, a no ser porque se derrame la sangre de aquel que la derramó. Y ahora vemos aquí en Crónicas que puede haber una esperanza a esa tierra que ha sido manchada con sangre y que pide la vida de aquellos que la mancharon, y es que se vuelvan a Dios, que busquen su rostro, pero algo importante es que invoquen su nombre, su carácter, para que Dios pueda perdonar y también pueda sanar la tierra. Principios vitales. Hay un texto que yo no puedo ignorar y es cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Canaán. Recordemos que todo esto está en el marco del nuevo pacto. En el nuevo pacto es que Dios hace las promesas y esas promesas es dar una tierra que fluye leche y miel. Ya la tierra nueva hace parte de la promesa, porque el apóstol Pablo nos dice que a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas, no a las simientes como hablando de muchas, sino a su simiente, la cual es Cristo. Es decir, que Abraham en Cristo recibiría las promesas, y Pablo le da fuerza a este concepto cuando dice en Hebreos que no recibieron lo prometido, sino que lo saludaron a lo lejos, entendiendo que tenían una patria la cual era la celestial, es decir, que cuál era la tierra que Abraham esperaba, la celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros vemos en las escrituras que la tierra nueva está el árbol de la vida, que hay un río que fluye de Dios y es un río de vida, que las plantas, que las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Vemos que la naturaleza, los animales, todo este concepto del dominio de la tierra está intrínseco en la nueva creación, no es una novedad, es algo que está, porque la naturaleza, como lo vimos, está gimiendo con dolores de parto. Hay un clamor en Sodoma y Gomorra, y ese clamor es la naturaleza misma convulsionando por los pecados que allí están cometiendo. En Levítico, el capítulo 18, recordemos que el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Es el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Ahora ese pacto, esa promesa va a ser una realidad. Dios prometió la tierra y Dios la va a entregar. El hombre ha intentado hacer todo para cumplir esta promesa y por eso es que ha permanecido en el viejo pacto, porque el viejo pacto es eso, cumplir las promesas de Dios. Pero el nuevo pacto es Dios cumpliendo sus propias promesas. Pero bueno, este tema del nuevo pacto, de la Torá, de la ley, del Pentateuco, lo vamos a dejar para posteriores producciones. Por ahora vamos a analizar y a analizar el consejo que Dios le da al pueblo cuando van a entrar a heredar esta tierra. Levítico, el capítulo 18, Dios les va a dar un consejo muy importante. Y vamos a leer Levítico, el capítulo 18, el versículo 22, donde dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él, es una perversión. No te contamines con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de ustedes. Noten lo que está diciendo aquí el texto.
El pueblo va a entrar y Dios les dice que habían unas naciones que habitaban allí y que tenían una conducta deplorable en el aspecto moral, más que todo en lo sexual. Habían aberraciones sexuales que la Biblia está describiendo. Y aunque aquí nos estás hablando de Sodoma y Gomorra, ¿cuáles eran los peores pecados en Sodoma y Gomorra? Ya nosotros lo sabemos. Y vamos a recordarlo en una siguiente producción de Sodoma y Gomorra, porque recordemos que esto es una serie sobre lo que sucede en estas ciudades, que será desglosada en 2 o 3 capítulos y apenas estamos viendo el primero, pero por ahora estamos analizando que Dios está diciendo, hay una serie de delitos que ellos cometían, no lo vayan a hacer ustedes, pero el versículo 25 es vital, noten, porque esta tierra se ha corrompido, ¿no? Vuelve a citar la tierra, no está diciendo se ha corrompido el alma del hombre, se ha corrompido el corazón del hombre, no, ya el corazón del hombre está corrompido, pero hoy hemos analizado vez tras vez que se hace énfasis en la tierra, en la naturaleza o en la creación. Dice, pues la tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella. Pero noten que aunque dice que Dios dice, y he castigado, ¿cómo castiga a Dios? No interviniendo. No puede ya proteger más al hombre. Es en ese sentido que lo hace, porque la explicación no la da el mismo texto, noten. Y la tierra ha vomitado a sus moradores. ¿Quién es el que ha vomitado a sus moradores? La tierra. En ese sentido es que Dios hace un juicio permitiendo que la tierra los vomite, que la tierra los expulse. Es muy importante y muy interesante que cuando se está hablando aquí en Levítico, el capítulo 18, se está describiendo una serie de pecados y delitos muy parecidos o parecidísimos a los que se estaban cometiendo en Sodoma y Gomorra. Y se dice que por eso, por ese tipo de delitos, la tierra ha aumentado a sus moradores. Qué interesante, encontramos aquí una, una, una importante relación entre Sodoma, Gomorra y todos estos principios que estamos viendo en la escritura. Vamos a ir ahora a analizar un poco el concepto de voy a ir a visitarlos, porque recordemos que a Dios llega un juicio contra Sodoma, llega una denuncia contra Sodoma, como lo habíamos visto en la traducción de la Biblia latinoamericana. La denuncia contra Sodoma es muy grave. Voy a visitarlos. Antes de analizar el concepto de la visitación, ya que vimos el concepto del clamor, que espero haya quedado claro hasta el momento, si hay algo por preguntar, algo por aclarar, los leo en los comentarios. Son muy importantes para nosotros acá en la mente de Cristo. Escuchar cada uno de sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, se esté o no se esté de acuerdo con algún principio, no importa. Nosotros los leemos y nos interesa mucho analizarlos y responderles siempre con la cordialidad, el amor y el espíritu cristiano que caracteriza este canal. Ahora, eh, dice Romanos el capítulo 5 y el versículo 20 algo vital. Como decíamos, Dios no cambia, Él es el mismo. Y en Romanos 5:20 se nos dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero donde abundó el pecado, ¿qué sobreabunda? Sobreabunda la gracia. Y esto no necesitaría yo desglosar todo un montón de textos para entender este principio como lo acabo de hacer con el clamor, porque es algo que tenemos claro absolutamente todos. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Es decir, que está el pecado del hombre, inmediatamente Dios despliega un plan para salvarle. Repito, se vio con Adán, se vio con Caín, se vio con el mundo antediluviano. ¿Será que ahora se va a ver con Sodoma y Gomorra? En la historia del pueblo hebreo se vio durante toda su peregrinación en el mundo, sacándolos de Egipto, liberándolos de Babilonia, de las manos de los asirios, del yugo de los griegos en la época de los macabeos, ayudándolos queriéndolos ayudar y rescatar en la época de Roma, pero finalmente crucifican al Hijo de Dios. Y aquí es donde la cruz es vital, porque a la luz de la cruz vamos a empezar a entender todos los misterios y todo lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad. Lo mismo pasa ahora, Dios queriendo liberar al mundo del pecado, de la corrupción, de la maldad, de una noción errada de su carácter y de su voluntad. Al final la destrucción del mundo será inevitable, pero hasta el día de hoy Dios sigue ayudando, extendiendo la mano. Él nunca ha cambiado, el que ha cambiado es el hombre.
Entonces en Romanos 5:20 se nos dice que el clamor de Sodoma es grande, Dios dice, es sumamente grave, y en Romanos nos dice que si el pecado es grave, pues la gracia abundará. Y como la gracia debe abundar, Dios debe intervenir, por grave que sea el pecado. Y en Sodoma es grave. Y que sigue en el 18:21 de Génesis, Dios baja a visitarlos. Vamos a entender esto de la visitación a la luz de Cristo. Porque en los días de Cristo también el pecado de Judá y Jerusalén estaba escrito con cincel. Sabemos que había un sacerdocio corrupto, había una política corrupta, Roma los estaba conquistando y la conquista de Roma había impregnado de corrupción a la nación. Recordemos que estamos en una época donde la cultura griega ha puesto su estigma en todo el mundo romano. Eh, el helenismo ha impregnado Roma, ha impregnado Jerusalén, los mitos, las fábulas, eh, el espiritismo, la corrupción. Esto había permeado en Israel y Jesús lo sabía. Pero Jesús, cuando Jesús viene a la tierra, a la nación hebrea, el mundo está lleno de leprosos, la gente muere por todo, hay enfermos, hay calamidades, una mujer con flujo de sangre casi durante toda su vida, endemoniados por un lado, poseídos por Satanás por el otro, gente con lepra en todo lugar, paralíticos, ciegos. Es decir, Cristo viene y encuentra colapsado el pueblo. ¿Lo notan? Hambre, pobres. Es decir, ¿qué había pasado en Israel? ¿Qué había pasado en el mundo? Esto es una realidad. Corrupción, prostitución, es decir, por todo lado delitos. No es de extrañar que esta generación haya crucificado al mismísimo Hijo de Dios. ¿Cómo estaba el estado del corazón? Pero en ese estado, como está el corazón, Dios desciende y los visita, como en la persona de su Hijo. Qué interesante. Vamos a leer Lucas, el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer desde Lucas el capítulo, Lucas el 19. Lucas el capítulo 19, es que tengo dos Lucas acá, entonces me confundo un poco. Lucas el capítulo 19, y vamos a analizar el capítulo 41. Noten que en Génesis dice que Dios va a bajar a visitar a Sodoma. Y la va a visitar, ¿por qué? Porque su pecado es muy grave. Y si su pecado es muy grave, a la luz de Romanos 5:20, pues, si el pecado es grave, la gracia debe sobreabundar. Pasaba lo mismo en Israel. Y en el versículo 41 de Lucas 19 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué hace? Dice que lloró sobre ella. Hay dos momentos del Nuevo Testamento donde la Biblia me dice que Jesús llora. Uno es cuando es la muerte de Lázaro, que ve al pueblo llorando, a las hermanas, y dice que él llora. Y ahora aquí, eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y ahora acá, en Lucas, en el capítulo 19, dice que al ver la ciudad llora. ¿Qué sigue diciendo? Y él dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra en ti. Y ahora noten lo que dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué terribles palabras. Pero mientras Jesús declara que Israel no conoció lo que atañía a su paz, no conoció el tiempo de su visitación, la casa les es dejada desierta. Dios viene a visitarles, pero como dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino,
pero los suyos no le conocen, no le reciben. Fue una vida de rechazamiento, un ministerio no reconocido, el ministerio de Cristo no fue reconocido, un rey rechazado. Cambian a Cristo por Barrabás, cambian a Cristo por Herodes, cambian a Cristo por César, cambian a Cristo por 30 piezas de plata, no juzgando a nadie, no juzgando a nadie, porque al igual que ellos, yo he sido participante de todos esos pecados. ¿Qué es lo que se quiere hacer énfasis acá? Que Dios viene a visitarlo. Jesús está diciendo, no conociste el tiempo de su visitación. ¿Cuál era el tiempo de la visitación? Cuando Cristo vino a proclamar el reino y el carácter del Padre, pero Cristo fue desechado, incluso lo mataron al final. Entonces ellos no conocen el tiempo de esa visitación. La casa les es dejada desierta. No puede hacer más. ¿Y qué pasa 40 años después? Los romanos destruyen la ciudad. Los judíos son esparcidos por todo el mundo y el pueblo hebreo entraría en la diáspora más larga, más terrible y más triste de toda su historia. Hasta después del holocausto nazi, de tiempos de Hitler, el pueblo hebreo, hasta mucho después de ello, el pueblo hebreo encontraría una luz para volver a ser una nación y ser declarado un estado, pero pasarían muchos años, muchos siglos, más de un milenio, para que el pueblo pudiera volver a establecerse en su tierra. Nosotros conocemos la historia del pueblo judío en la Edad Antigua, durante la Edad Media, durante la Edad moderna, posmoderna. Nosotros lo sabemos, lo conocemos. ¿Qué pasó el pueblo hebreo? ¿Cómo fue su surgimiento? ¿Cómo fue su dolor durante la Segunda Guerra Mundial? Es decir, se ha rechazado a Dios. No conocieron el tiempo de su visitación. ¿Será que Sodoma y Gomorra también fueron visitados? La escritura nos dice que sí, sí fueron visitados. Vamos a analizar que fueron enviados dos ángeles a Sodoma y Gomorra. Cristo los envió a Sodoma. La pregunta es, ¿qué fueron a hacer esos dos ángeles a Sodoma y Gomorra? El Apocalipsis nos dice que Cristo fue crucificado en Sodoma y Gomorra espiritualmente hablando. Eso nos lo dice Apocalipsis, que Cristo fue crucificado en Sodoma y Egipto. Dice que también en Apocalipsis encontramos que habían dos testigos y dos ungidos, en donde Zacarías nos dice que son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y es interesante que en esa profecía vemos que se hace una alusión a Sodoma y Gomorra, donde Cristo es crucificado, donde envía dos mensajeros que quieren ser muertos, los quieren matar, porque los hombres de Sodoma quieren matar a los mensajeros, quieren hacerles daño, y más que hacerles daño, quieren conocerlos o tener relaciones con ellos. La corrupción en Sodoma es terrible. Cristo es crucificado allí, pero no solamente es crucificado porque es rechazado, sino porque también le ha dolido. Si Cristo lloró sobre la destrucción de Jerusalén, llorando, viendo lo que iba a pasar 40 años después, ¿será que lloró también por Sodoma? ¿Será que también le dolió lo que iba a pasar en Gomorra? Pues la Biblia nos cuenta que le abrumó el hecho de ver a Nínive destruida. Por eso envía al profeta Jonás allí. Le duele ver a Babilonia destruida. Por eso envía a Daniel allí para que él sea una bendición y restaura a Nabucodonosor de su locura. Por eso envía a José a Egipto, porque quiere que la gente de allí no muera de hambre y quiere darse a conocer también en tierra de Egipto. Y como nos dice el profeta Isaías, a Siria lo llama también su hijo. A Moab lo llama también obra de sus manos. A Israel lo llama su heredad, dice el Señor, porque Él no hace acepción de personas. Medos, pardos, elamitas, hititas, sirofenicios experimentaron la lluvia temprana el día de Pentecostés y los discípulos pudieron predicarle absolutamente a todos. Muchos egipcios saliendo de la tierra de Gosén junto con los hebreos en el peregrinaje durante el desierto, huyendo de Egipto y siendo aceptados en el pueblo hebreo. Rahab, la meretriz, saliendo en tiempos de Josué. Es interesante ver cómo Dios
nunca ha hecho acepción de personas, que lo hemos pensado así, pero nunca ha sido. Esto y mucho más lo analizaremos en nuestro próximo episodio. Hasta aquí hemos analizado cómo el hombre perdió el dominio de la tierra, cómo ahora hay un clamor contra Sodoma y Gomorra, cómo están convulsionando las fuerzas de la naturaleza durante la historia de la humanidad por causa del pecado del hombre. Vemos un texto increíble en Lucas 22:31, donde Cristo le dice a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo rogaré para que tu fe no falte. Al igual que las fuerzas de la naturaleza por causa del pecado del hombre, Satanás también está constantemente pidiendo nuestra vida, reclamando nuestra alma. Lo hizo con el cuerpo de Moisés. Según el texto, la Biblia, en Judas, nos dice que Cristo luchó porque Satanás quería hasta el último momento reclamar la vida del siervo de Dios. En Zacarías vemos como el profeta ve el sumo sacerdote al lado del ángel de Jehová y al lado de él Satanás. Y el ángel tiene que reprenderlo diciendo: esto es un tizón arrebatado del fuego, y la vida de aquel hombre siendo redimida. Satanás también pidiendo la vida de los seres humanos, pero Dios moviéndose en gran manera para poder restaurar al hombre. Yo quiero terminar con dos citas. La primera la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 63. Isaías, el capítulo 63, nos dice lo siguiente. Isaías, el capítulo 63, el versículo 9 dice: en todas sus angustias él estuvo afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de la antigüedad. Qué hermoso texto, qué hermoso versículo. Dice que Dios, en toda angustia de los seres humanos, han sido angustiados. Y dice que el ángel de su faz los salvó, ayudándolos y guardándolos todos los días de la antigüedad. ¿Será que en esos todos los días de la antigüedad también entrará Sodoma y Gomorra? Esto lo analizaremos en nuestro próximo capítulo, que tiene como título El fuego en Sodoma. Es apasionante porque vamos a introducirnos al fuego que destruyó estas dos ciudades, a lo que sucedió allá, porque todo inicia con un clamor y con un Dios que quiere visitar. Esto es la mente de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez. Te espero en un próximo episodio apasionante de las Escrituras, todo viéndolo desde la mente de Cristo.